Para la clase de hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el Estado y su organización. Ese es el tema durante estos dos últimos bloques o unidades, como quieran llamarlo. Dentro de esta consideración, el tema para el día de hoy, no se olvide, deje la hoja para la carátula que ya debe estar elaborando y para el organizador. Las asambleas es nuestro tema. Las asambleas nacionales constituyentes desde el siglo XVIII. Sucesos del siglo XVIII a nivel mundial, 1789, ¿qué sucedió? ¿Alguien? 1789, sucesos. ¿Qué suceso se dio? Revolución Francesa. Gracias, Revolución Francesa, 1789. ¿Por qué arranco con esto? Porque si estamos hablando de asambleas constituyentes, la primera consideración de una asamblea constituyente se generó para 1789 en Francia, con esta Revolución Francesa. Ahora, ¿qué será una asamblea nacional? Esta es Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué será una Asamblea Nacional? ¿Qué querrá decir Asamblea Nacional? ¿Qué me dice? A ver, vamos viendo quiénes no han cerrado sus cámaras. Vamos a ver, Richard. ¿Qué es una Asamblea Nacional? Señor Rubio, ¿está ahí? ¿No? Que voy a ir tomando en cuenta quienes no están aquí. Vamos a ver. ¿Qué me dice Dylan Pérez? Rubio. Es el mandato concedido a los diputados del pueblo. ¿El mandato qué, perdón? También es un organismo parlamentario. Ya, es un organismo parlamentario. ¿Qué significa parlamento? Parlamentario. ¿Qué quiere decir? Parlamentario. Ni idea. Si dice que una asamblea nacional es un organismo parlamentario, ¿qué quiere decir? Un órgano político. Ya, un órgano político, pero sea un poco más específico. Un órgano político se refiere Reforma y aprueba leyes. Bueno, la asamblea reforma y aprueba leyes. ¿Y por qué el carácter de nacional? Reforma y aprueba leyes. Bueno, sobre todo aprueba las leyes. ¿Por qué el carácter de nacional? ¿Por qué decir asamblea nacional? ¿Por qué no simplemente hablar de una asamblea? Bueno, vamos a ir puntualizando estos temas. No se olviden, voy a seguir tomando en consideración, si usted no me contesta, tiene A, B, problemas de conexión, me avisan, porque voy a ir tomando ya en cuenta realmente este tema para su puntuación en base a lo que ustedes vayan
opinando o no. Bueno, en base a esto vamos a tomar en consideración los hechos de 1789. Tras la crisis económica derivada principalmente de las sequías y las malas cosechas, se había ido generando una miseria de la población. Los nobles procuraban el cobro de más impuestos y el pueblo no tenía suficiente para poder sustentar. Entonces, en Francia, esta revolución, podemos decir que una de las causas principales fue realmente la crisis económica. Donde ya sabemos, un grupo pequeño, solo un grupo privilegiado, los nobles, tenían acceso a todos los recursos, cobraban impuestos y el pueblo cada vez se iba sumiendo en la pobreza. Se comienzan a dar revueltas dentro de Francia, para lo cual el rey Luis XVI, miren que son elementos que me parece que vamos retocando, vamos hablando nuevamente varias veces desde el año pasado. Estos elementos no pueden olvidarse, porque estamos nosotros hablando varias veces sobre este tema. El rey Luis XVI convoca a una reunión de los 3 estados generales. ¿Quiénes eran estos 3 estados generales? ¿Alguien recuerda? ¿Quiénes conformaban los 3 estados generales? Tres estados. ¿Alguien, alguna idea? ¿Cuáles eran estos 3 estados? Estos elementos sí tienen que írselos grabando porque hemos hablado, creo yo, muchas veces. El año pasado también vimos específicamente la Revolución Francesa. Hablamos sobre los procesos de la Revolución Francesa de una forma mucho más concisa. Pues algunos elementos no pueden olvidarse. Primero, 1789, por lo menos tenemos en mente. Luis XVI, el rey de Francia, reúne a los 3 estados. Vamos viendo, a ver si nos acordamos. Primer estado, nobleza. El clero también. El clero, muy bien. ¿Y quién más? El resto de los súbditos. El pueblo en general, pongámoslo así, más que... Sí, son súbditos, pero pongámoslo el pueblo, donde va a haber un grupo importante, la burguesía. La burguesía va a comenzar a tener un papel fundamental. Estaba dentro del pueblo, sí, pero no tenía los mismos privilegios que los 2 primeros estados. Estos 2 primeros estados, la nobleza, el rey y el clero, tenían privilegios, cobraban impuestos y demás. ¿De quiénes? Principalmente de la burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses en esta época? Principalmente comerciantes, gente que se dedicaba al comercio y tenía, por lo tanto, ingresos. Esos ingresos comenzaron a generarse en mayor cantidad, la burguesía, y este grupo es el que primordialmente genera una lucha contra los 2 estados. Siempre en todo proceso revolucionario, de todo tipo de revolución, el que ustedes quieran, siempre hay un grupo o de poder económico o intelectual, pero que tiene acceso. El pueblo en general no tiene la posibilidad en una primera instancia de luchar. Entonces, quienes van generando este cambio es la burguesía y de ahí el pueblo en general. Bien. Esos 3 estados son convocados por el rey Luis XVI para solventar la crisis económica, sobre todo que estaba generando mucha disputa en todo el reino. Dentro de esta consideración, para hacer reformas fiscales que acabasen con los privilegios de la nobleza y para así que los impuestos lo pagaran todos, no se generó una real, ¿cómo decirlo?,
dirección o direccionamiento a través de Luis XVI, sino que los nobles querían seguir teniendo privilegios y el pueblo quería que esos privilegios se rompan. Es decir, a la final no se logró ningún consenso en esta primera reunión de los 3 estados generales, por lo cual tuvo que generarse una asamblea paralela. Los burgueses, al no llegar, y bueno, el pueblo en general, al no llegar a acuerdos con el clero y la nobleza, se separan y representando a las clases medias, sobre todo, que les duplicaban en número, pugnan por cambios y llegan a conformar una asamblea nacional. Entonces, hay en realidad 3 puntos centrales, 3 elementos centrales dentro de lo propiamente histórico, hablando directamente del proceso de la Revolución Francesa. Podemos nosotros puntualizar que en una primera instancia está el llamado de Luis XVI a generar este proceso de lo que es propiamente la reunión de los estados generales, no se olviden, generales, que los conforman la nobleza, el clero y el pueblo en general, donde destacamos principalmente a la burguesía. Como no se llega a ningún consenso de estos estados, el tercer estado se separa de esta consideración. El tercer estado que es el pueblo y la nobleza sobre todo, perdón, la burguesía sobre todo, y de acuerdo, se ponen en acuerdo, provocando que los representantes del pueblo se autoproclamaran en una asamblea nacional. ¿Por qué la llaman asamblea nacional? Principalmente porque ellos representaban la gran mayoría del pueblo o de la conformación. La nobleza y el clero eran una parte minúscula de la población en general. El pueblo y la burguesía conformaban el resto. Por lo tanto, la llaman Asamblea Nacional, se reúnen en el Parque de la Pelota en Francia y comienzan a generar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y una constitución. Dentro de esta consideración se recibió total oposición del clero y la nobleza y comenzó a darse todo el inconveniente. ¿Quiénes integraban principalmente esta Asamblea Nacional? Los representantes de la sociedad francesa organizados en este tercer estado y posteriormente en la conformación de los 3 estados. ¿Qué hace Luis XVI frente a lo que pasa con el tercer estado? Entonces, primera instancia, se reúnen los estados tras la convocatoria de Luis XVI, no se llegan a acuerdos y se da la ruptura, donde el tercer estado se separa y genera una asamblea nacional. Esta asamblea nacional fue generando los procesos de los derechos del hombre y del ciudadano y fueron instituyendo para Francia una constitución. ¿Qué hace Luis XVI frente a esto? Para solventar el inconveniente y sobre todo los problemas como se suscitaron a través de los procesos de la toma de la Bastilla y demás elementos, Luis XVI nuevamente convoca a una asamblea, pero ya con otra perspectiva. Y se llama esta la Asamblea Nacional, tomando el nombre de la Asamblea del Tercer Estado, pero le da un carácter constituyente. Entonces, se reúnen los 3 estados, pero ya no es el objetivo de los 3 estados simplemente dialogar para ver qué sucede, sino que tiene un carácter.
¿Por qué se llama constituyente? Porque el principal objetivo de esta asamblea es generar una constitución para el país. Por eso se llama Asamblea Nacional, porque conlleva o tiene en sí mismo en la asamblea a todos y cada uno de los que conforman, digámoslo, como el pueblo o en general a toda la población interesada en el cambio, y es constituyente, en asambleas nacionales constituyentes, porque realmente van a generar la construcción de una constitución. El clero y la nobleza se oponían a la reforma, pero aún así en la Asamblea Nacional Constituyente se reconoce el pueblo como la única autoridad. Este es uno de los principios fundamentales de esta Constitución. La autoridad del pueblo. Todos debemos conocer que cuando llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente, los que estaban de acuerdo con el clero, con la nobleza, se sentaron a la derecha y el pueblo en general se sentó a la izquierda. De ahí viene este criterio político de izquierda y derecha. Dentro de esta consideración, particularmente, hablamos del tema en el cual se van conformando estas asambleas y que llegarán también a la consideración de la actualidad de nuestra visión de una asamblea, que está fundamentada en esta perspectiva, en esta visión. Bien, dentro de este que es el hecho histórico fundamental, surge una nueva instancia política con poder, dando origen a una forma nueva de gobierno, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, donde se pudo generar esta constitución que ya se estaba armando en la Asamblea Nacional, se logra y se reconoce obviamente al pueblo como autoridad y sobre todo se acoge a una nueva perspectiva, a la democracia. Y esta democracia es la nueva forma de gobierno a partir de este elemento. Bien, esa es la consideración principal del proceso histórico desde el siglo XVIII. Si nosotros puntualizamos, en el siglo XVIII, ¿qué sucede? Comienza a darse la crisis económica derivada de las sequías y las malas cosechas, por lo cual las clases bajas, sobre todo el pueblo en general, comienza a tener inconvenientes por el alza en los cobros de impuestos de los dos estados, la nobleza y el clero. Luis XVI, para sostener esta monarquía, llama a una asamblea que es la asamblea de los tres estados generales. Estos tres estados generales se reúnen y no logran ningún consenso, porque la nobleza y el clero querían seguir teniendo el mismo estatus. El tercer estado se separa y genera una nueva asamblea, la Asamblea Nacional, para instaurar algunos elementos. ¿Cuáles son estos? Ir generando una constitución, pero sobre todo la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Dentro de la crisis que se comienza a generar en Francia, Luis XVI llama a una nueva Asamblea Nacional, pero con un carácter de constituyente. Si nosotros, o si yo les pregunto, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es aquella encargada de generar una constitución. Ese era el objetivo. Le quitan la autoridad a los reyes y le entregan la autoridad al pueblo. Obviamente, Francia quería mantener todavía una monarquía parlamentaria, donde la asamblea sea la que tome las decisiones a través del voto popular, pero que siga manteniéndose los reyes. Bueno, después se da un proceso histórico y se da una segunda
revuelta en Francia y asesinan a los reyes. Hasta eso, ya la democracia iba instaurándose en Francia como un modelo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí de las asambleas nacionales constituyentes? ¿Está claro? Es sencillo, simplemente recordar lo que ya habíamos visto anteriormente sobre el tema que se refiere a Revolución Francesa. Bien, vamos con un concepto y con esto terminamos. Tomando en consideración este contexto histórico, vamos a analizar qué es el Parlamento. Hasta antes de la Revolución Francesa, en el estado absolutista, monárquico, el poder recaía en una sola persona, el rey. Era importante que otras clases con poder económico tuvieran la opción de participar en el poder político. Pero si se mira atrás hacia los modelos de gobierno democrático en la Grecia y la Roma antigua, se evidencia que sus asambleas parlamentarias estaban integradas por ciudadanos que principalmente decidían sobre la vida del país. Por lo tanto, esta perspectiva del Parlamento es en una primera instancia reconocer o recabar las ideas de la democracia griega y romana. Entonces, es un retomar la democracia griega y romana, donde los ciudadanos toman principalmente las decisiones, las ideas parten de los ciudadanos para que los modelos y la realidad de la ciudad, del país, cambien. Dentro de esta consideración, entonces, los ciudadanos toman decisiones a través del voto, obviamente. En la actualidad, en las ideas previas, decisiones. En Grecia antigua sabemos cuáles eran los elementos fundamentales. Y finalmente, como les digo, nosotros puntualizamos qué es propiamente esta consideración de un parlamento para cerrar esta perspectiva. Que entendemos directamente por parlamento como un órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar leyes. Aquí sí. Reformar. Aprobar. Elaborar. Y es principalmente un órgano político. El rescate del pasado fue un paso para la instauración en Francia de una nueva institución con poder de decisión que parte de las consideraciones de los parlamentos en la democracia griega y romana. Retomar esta idea del parlamento griego y romano. Y sobre todo, a partir de este retomar, se constituye realmente en Francia lo que serán directamente las asambleas. Que representan a la colectividad para la toma de decisiones. Aquí hay un punto que vamos nosotros a instaurar. Si nos damos cuenta, para los griegos y romanos, el parlamento reforma, elabora y aprueba las leyes desde los ciudadanos. Desde ellos, desde los ciudadanos, es que se elaboran y se reforman. En cambio, ¿cuál es la diferencia con las asambleas?
que aunque en la actualidad podamos decir parlamento, asamblea y demás nombres que han tenido estas agrupaciones, pero aquí podemos nosotros puntualizar que es o se da a través de los representantes. Representantes del pueblo. Ya sabemos por qué, principalmente demográficamente eran más extensos. La situación de Francia, la de los griegos, aquí ciudadanos eran solo los hombres, aquí ya ciudadanos serán todos y cada uno de los que conformen el pueblo. Eso por puntualizar. El modelo francés, junto al que posteriormente se instaurará el estadounidense, sirvió de inspiración para las colonias en América. Estos modelos se han ido consolidando en nuestros países. Nosotros hemos hablado de Congreso, en la actualidad de asambleas, otros países hablan de parlamentos que reforman, elaboran, aprueban las leyes. Aquí la elaboración de las leyes en nuestros países puede ser del Ejecutivo, del Judicial, de los grupos sociales, no solo de las asambleas. Pero en general, aquí va un cambio desde Francia, la representatividad, y comienza a darse esta democracia representativa. Con eso cerramos. ¿Dudas, inquietudes, preguntas?